Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Amós capítulo 5, exhortaciones al arrepentimiento. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Querido Señor, te agradecemos por tus bendiciones y cuidados ofrecidos. Te agradecemos por este día de vida que nos das. Y te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu esté entre nosotros, para que al estudiar tu palabra el mensaje pueda llegar a nuestro corazón y llenar nuestras mentes con el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por tus bendiciones y cuidados, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del profeta Amós era impopular en ese momento. Israel parecía seguro, había prosperidad y se disfrutaba de una aparente paz con las naciones vecinas. Así que escuchar a un profeta que pronuncia juicio contra Israel parecía ilógico. Él está pronosticando desastre. Eso sonaba ridículo y fuera de contexto. Pero el juicio de Dios era inminente. La caída de Israel sería notoria. Por eso Dios envía un mensaje de esperanza. Si el pueblo de Israel estuviese dispuesto a arrepentirse, si se volviera a Dios de corazón, el mal que se les avecinaba no vendría. Este capítulo 5 de Amós es el tercero de los mensajes de Dios a través del profeta. La nota más importante es la que aparece en el versículo 4, donde dice: buscadme y viviréis. Aquí Dios ofrece arreglar todo sin recurrir a la justicia, pero eso dependerá de la respuesta del pueblo. Y termina este capítulo describiendo lo que vendrá a Israel por su terquedad. La primera sección del capítulo 5 de Amós son los versículos 1 al 6 y es la exhortación a la conversión sincera. El capítulo comienza con los versículos 1 al 3 con una lamentación por la caída de Israel. Leamos el versículo 1. Oíd esta palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel. El profeta había pronunciado ayes para los israelitas rebeldes, pero ahora cambia su tono y se transforma en un espectador que se lamenta al contemplar los castigos que se cumplen ante sus ojos. Aquí se demuestra una vez más la misericordia de Dios, que no solo muestra los pecados para que su pueblo se arrepienta, sino que además sufre cuando tiene que castigarlos. Como cuando Jesús iba llegando a Jerusalén y lloró sobre la ciudad. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que Jesús llora por el amor que manifiesta a su pueblo, pero también debido a su rebeldía. Ese dolor pudo evitarse si solo el pueblo reconoce su falta y se arrepiente. Volvamos al capítulo 5 de Amós. El dolor es más grande cuando esta nación del norte caiga. No podrá levantarse más. Nunca más será una nación poderosa. Versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Se usa el término virgen aplicado a Israel a pesar de su infidelidad a Dios
quizás porque había sido cuidado tiernamente por el Señor y protegido por Él de sus enemigos. Pero ahora, debido a su inicua necesidad de entregarse a la idolatría, quedó a merced de su inevitable ruina. Y será tanto el desastre que solo quedaría una décima parte de los habitantes de la ciudad. Versículo 3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Ocurriría a ciudades grandes y pequeñas. La destrucción será total. La codicia de Israel resultaría en pérdidas de vidas y no en ganancias. Entonces viene el llamamiento de Dios al arrepentimiento, cuya nota tónica es: buscad y viviréis. Dios les ofrece una salida, les abre una puerta de esperanza, les dice que hay una manera de evitar todo este desastre y toda esta ruina, y es dar la vuelta y buscar al Señor de corazón. Dios está ofreciendo generosamente el perdón de todo el pecado pasado si solo regresan a Él. Este es el ofrecimiento más importante que el Señor nos hace para que podamos ser salvados del pecado. Recordemos las palabras de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículos 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios no desea la destrucción ni que las personas se pierdan, por eso ofrece el perdón. Este es el centro del tercer mensaje de Amós. Si ellos buscan al Señor, se evitaría todo castigo. De otra manera, sería inevitable. Por eso el Señor los invita a buscarle a Él, no a los dioses falsos. Leamos Amós capítulo 5, versículos 4 y 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Dios hace un último ofrecimiento de liberación. Dios perdonaría generosamente si solo se volvieran a Él. Entonces se evitaría el desastre y ellos vivirán, y esta es una promesa para los que le buscan de todo corazón. No deben buscar en Betel, porque ya no era la casa de Dios, sino un lugar donde se rendía culto al becerro de oro. Por eso Betel será deshecha. Gilgal también era el centro del culto idólatra. Beerseba tampoco es un buen lugar. Si han de buscar solución a su problema, no está en esas ciudades. La solución está en buscar al Señor. Dejen de confiar en los dioses falsos, porque ellos no harán nada por ustedes. Busquen al Señor y viviréis. El versículo 6 dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Dios extiende su bondadosa promesa a los pecadores para que en su desesperación no caigan en un pecado tras otro. Dios se compara con un fuego consumidor cuando castiga el pecado. Dios desea que todos los hombres se salven, pero cualquiera que decida seguir sus propios malos caminos no puede escapar del justo castigo divino. La segunda sección de este capítulo 5 de Amós son los versículos 7 al 13 y describe la torcida conducta de Israel. Versículo 7. Ay de los que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia. El juicio es un momento de vindicación, de aclarar todas las cosas, pero ellos han convertido el juicio en ajenjo. El ajenjo es una plata de género artemisia de un gusto muy amargo. Tan grande era la corrupción moral de Israel que la justicia se convirtió en la más amarga injusticia. Es por eso que el Señor los llama a buscar al verdadero camino de la vida. Un llamado a buscar al Creador y Supremo Gobernante del universo, versículos 8 y 9. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión.
vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Desde los tiempos más remotos se han considerado las Pléyades, brillante racimo de estrellas de la constelación del Toro, como uno de los más bellos y fascinantes espectáculos siderales, y junto a Orión, una de las constelaciones más reconocidas por los estudiosos. Dios puso en orden el universo, Él creó las galaxias, Él tiene poder para convertir el día en noche y hace que el agua se evapore y caiga sobre la tierra en forma de lluvia. Elena de White describe el poder creador de Dios. Dice, en la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33:9. Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló y fueron creadas por su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Libro Ministerio de Curación, página 322. Este Dios que tiene poder entonces nos recuerda en Amós 5:9 que Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Todo está ante su vista y juzga con justicia. Nadie puede hacerle frente, pues nadie puede enfrentar su gran poder. Una radiografía de la situación de Israel se describe en los versículos 10 al 13. Dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto detestaron. Por tanto, puesto que humilláis al pobre y recibid de él carga de trigo, no habitaréis las casas de piedra labrada que edificasteis, ni beberéis del vino de las hermosas viñas que plantasteis. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo si recibís cohecho, y en los tribunales habéis de perder su causa a los pobres. Por lo tanto, el prudente en el tiempo calla, porque el tiempo es malo. La puerta de las ciudades antiguas era el lugar donde los ancianos respetados definían pleitos y se hacían las transacciones comerciales. Una de las manifestaciones destacadas del endurecimiento de la apostasía de los israelitas era su desprecio por la verdad y la justicia. Pero este pueblo había rebajado la justicia. Sus jueces, por cohecho, por soborno, habían perjudicado al pobre y habían favorecido a los impíos. Estos eran tiempos malos. Elena de White describe este periodo y lo asemeja a los días de Noé. Dice, la iniquidad de Israel durante el último medio siglo antes de la cautividad asiria fue como los días de Noé y como toda otra época cuando los hombres rechazaron a Dios y se entregaron por completo al mal hacer. La exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración de las criaturas en vez del Creador, resultaron siempre en los males más groseros. Asimismo, cuando el pueblo de Israel, en su culto de Baal y Astarte, rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de todo lo que es elevador y ennoblecedor y cayó fácilmente presa de la tentación. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. Libro Profetas y Reyes, página 211. El pueblo había perdido todo sentido del bien. La tercera sección de este capítulo 5 de Amós son los versículos 14 al 20 y se destaca la frase el día de Jehová. De ahí el llamado del Señor a buscarle y hacer el bien. Versículos 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amós les amonesta a que de la misma manera en que ellos se esforzaban por buscar hacer el mal, pues el mismo empeño lo coloquen para hacer el bien. Es mejor amar el bien. Además les recordó que no podían buscar lo bueno sin antes apartarse de lo malo. Debían recordar
que habían escogido tiempo atrás servir definitivamente a Dios y rechazar a Baal, pero debido a su idolatría servían a Jehová solo en forma nominal. Por esto, los profetas se esforzaban en fomentar un culto sincero de corazón. Dios le pide que aborrezcan el mal, que amen el bien, que vuelvan a practicar la justicia y de esta manera volver a ser justos en sus decisiones, y el resultado será: quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Es decir, de esta manera el Señor se arrepentirá del mal que vendría a Israel, y además de eso, al referirse a José, les recuerda a su antepasado, que recibió la bendición de Jacob y por cuya causa se conservaría un remanente fiel. Pero ahora advierte: para cuando llegue el día de Jehová, no podrán reclamarle nada al Señor, porque les había advertido con tiempo. Versículos 16 y 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. El profeta describe dramáticamente el duelo general por la ruina y devastación del país. El duelo será tan universal que hasta los labradores, y no solo las plañideras de oficio, tomarán parte en él. Hasta en las viñas, donde reina habitualmente la alegría por la vendimia, habrá manifestación de llanto. Tan terrible será el día de Jehová, en que se desencadenará la cólera de Dios. La iniquidad de Israel era incorregible, por lo tanto era inevitable el castigo divino. Este pueblo que no quiere arrepentirse solo experimentará el llanto, el dolor, porque Jehová de los ejércitos pasará y ya será demasiado tarde. Ya el tiempo de buscar al Señor habrá pasado. Ahora es el castigo divino por su pecado. Esto describe lo que pasará al pueblo impío en el día de Jehová. Versículos 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Por qué queréis que este día de Jehová será de tinieblas y no de luz? Será como el que huye del león y se encuentra con el oso, o como el que al entrar en casa apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Al parecer este pueblo esperaba que el Señor aceptara sus ofrendas hipócritas y que más bien vendría era a traer prosperidad. Había una falsa seguridad. Entonces Amós les explica lo que significa el día del Señor. Será un día de tinieblas y de angustia, del que no podrán escapar. Es como el que huyendo de un león se encuentra con el oso, o el que busca refugio en la casa y allí le pica una culebra. Ese día del Señor los hijos de Israel no encontrarán refugio y su ruina es total. Todo porque no quieren reconocer al Señor y no desean adorarle ni obedecerle. La última sección de este capítulo 5 de Amós son los versículos 21 al 27. Los sacrificios no bastarán para apartar la ira de Dios. El Señor le hace una reprensión a la cantidad de ofrendas y sacrificios que no van acompañados de verdadero arrepentimiento. Dios no puede aceptar tales ofrendas, ya que el obedecer es mejor que los sacrificios. Versículo 21. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. La fidelidad a las normas externas de la religión no ganará el favor divino en el tiempo del juicio. El orden y la belleza de las formas externas del culto no tienen valor si no van acompañados de verdaderos frutos del arrepentimiento. En vista de la impiedad de los israelitas, esas solemnidades no eran más que una expresión de su hipocresía. Miremos los versículos 22 y 23. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Al parecer estos versículos indican que los israelitas, a pesar de su idolatría, todavía observaban algunas de las formas rituales de la ley mosaica. El culto superficial y desprovisto de sinceridad de los israelitas hacía que sus salmos e himnos
solo fueran ofensivos y cansadores a los oídos de Dios. Entonces Dios no quiere cantos hipócritas, ni ofrendas sin sentido, ya que ellos seguían ofreciendo a los dioses de Moloc y otros dioses. Es decir, no hay deseo de abandonar el pecado. Miremos el versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Es decir, una corriente alimentada por fuentes perennes y no algo transitorio, nada más que de una estación. Esta bella comparación presentaba a los israelitas el anhelo que Dios tenía para ellos, anhelo que todavía hoy siente por su pueblo. Pero lamentablemente no había verdadera profesión de fe en el Señor. Con esto termina el capítulo 5 de Amós con los versículos 25 al 27. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro dios Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Aún durante la peregrinación por el desierto, cuando los hijos de Israel prácticamente no tenían relación ninguna con un culto idólatra externo, no ofrecieron a Jehová la obediencia fiel y verdadero que le debían rendir. En la situación actual, tampoco los sacrificios servirían para librarlos de la ruina y de la cautividad más vergonzosa, porque ellos ofrecen sacrificios a los ídolos y le ofrecen a Dios quizás pensaban, con eso mantenemos contento a Dios para que no nos castigue. Pero el Señor no acepta esa adoración y por el contrario el castigo vendrá sobre ellos y la destrucción. Aquí se revela el motivo fundamental de los apóstatas, la satisfacción del yo. En último análisis, toda idolatría es egocéntrica. Entonces, inevitablemente el castigo viene y los hijos de esta nación rebelde serán llevados más allá de Damasco, la capital del reino asirio, es decir, llevados cautivos a tierras muy distantes. Apreciados amigos y hermanos, Dios dirige llamados claros a los seres humanos para que puedan venir y recibir la gracia salvadora ofrecida por el Señor. Pero a veces los hombres, lamentablemente, vienen a Dios a ofrecerle cosas, incluso a hacer penitencias, a pagar promesas, pero no hay un cambio real en sus vidas. No hay un sincero deseo de reconciliación con Dios, sino que creen que cumplir ciertas ceremonias le garantizarán la vida. Pero Dios no puede aceptar ese tipo de adoración. El Señor espera que cada uno de corazón se rinda a los pies del Salvador, que se arrepientan de corazón, que le obedezcan por amor, porque el amar a Dios y obedecerle es el mejor sacrificio que podemos rendir al Señor. Hoy es día de hacer ese tipo de sacrificio, entregarle al Señor todo lo que soy, y el Señor te acepta y te salva. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.